Muchas bendiciones, amigos y hermanos. Gracias por sintonizarnos en este viernes de este estudio que comenzaremos. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo se forma la iglesia? ¿Cómo funciona la iglesia? ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia? Así que aquí en la IBM estaremos 6 semanas hablando de lo que llamamos la teología de la iglesia, un tema muy importante en la actualidad. Si hay un concepto que se ha degenerado mucho dentro de nuestro actual mundo, sobre todo el mundo evangélico, es que el concepto de qué es la iglesia, su esencia, su expresión, su constitución, su organización, su funcionamiento, está siendo ignorado por millones de cristianos. Y está siendo minado ese concepto al punto de que ya perdimos, mejor dicho, verdaderamente un concepto de lo que es la iglesia desde la perspectiva de lo que la Biblia nos enseña. Hoy te invito a abrir el libro de la carta a los Efesios. Allí estaremos recorriendo algunos puntos importantes para entender la teología bíblica de la iglesia. Así que es una gran bendición estar contigo este viernes. El pastor Pablo Rodríguez te saluda. Hoy empezamos ya oficialmente nuestras transmisiones desde otras perspectivas más frescas, más dinámicas, en las cuales quiero invitarte a abrir tu Biblia. Quiero que estudiemos teológicamente qué es la iglesia y que encontremos respuestas muchas veces a conceptos totalmente equivocados que por alguna razón fueron heredados en una iglesia por personas que enseñaron con unas perspectivas más racionalistas que bíblicas. Así que quiero invitarte a entender qué es la iglesia, cómo funciona su realidad espiritual a la luz de la palabra de Dios. Así que vamos a leer entonces el libro a los Efesios, pero antes de eso vamos a orar para pedir dirección al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu dirección, por los hermanos y amigos que se conectan tanto en directo como en diferido, y te damos las gracias por este momento que nos permites de poder compartir con ellos, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad, en ella aprendemos lo que es tu verdad. Tú has capacitado a hombres y mujeres en la iglesia para que con los dones que tú has dado puedan edificar a otros, Señor, como pastores y maestros. Gracias por esta oportunidad. Delante de nuestros hermanos y amigos ponemos nuestra vida, Señor, en tu presencia para que podamos ver el texto. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos y estar con nosotros esta noche. El libro de los Efesios, una carta maravillosa del apóstol Pablo, será nuestra guía en este recorrido. Una carta que escribe el apóstol Pablo quizás cerca del 60 al 63 después de Cristo. Una carta que está dirigida a una congregación que ocupa un lugar muy importante en la geografía del mundo del primer siglo. La ciudad de Éfeso, una ciudad próspera, muy cultural, pero también una ciudad donde, si vamos al libro de los Hechos, descubrimos la idolatría y toda la sensualidad que ahí se practicaba como una forma cultural que el mundo griego del primer siglo pues concebía cómo era la vida, cómo era la polis o la ciudad, cómo era la religión también que unía. Pablo llegó a esta ciudad y estuvo con ellos y estuvo enseñándoles por mucho tiempo. El apóstol Pablo allí, él escribe esta epístola al mismo tiempo que la de los colosenses, muy probablemente. Así que esta epístola nos va a enseñar la teología paulina acerca de la iglesia. Dice así, empezando el verso 1 del capítulo 1, hoy voy a leer hasta el 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios,
a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermosos versos nos sirven de contexto para introducirnos en este estudio de 6 semanas en el que te pido que tomes papel y lápiz y abras tu pensamiento, anotes en tu Biblia, anotes en un papel aparte y vamos a ir hablando ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bueno, en el año 2012, un muchacho de 22 años en los Estados Unidos publicó un video en YouTube. Y el video que él puso lo tituló ¿Por qué odio la religión, pero amo a Jesús? Dice su video. Así le puso a su video. ¿Por qué odio a la religión, pero amo a Jesús? Y ese video pues llamó la atención de millones de personas. Tuvo 28 millones de veces de correr el video en YouTube. El tema es que la pregunta o la expresión de este video, que se publicó en el 2012, ya viene abriendo una necesidad de explicar la iglesia. Porque el video se trataba de por qué este muchacho odiaba la religión, pero él decía que amaba a Jesús. Cuando tú escuchas esas expresiones, pareciera que fueran correctas, pareciera que sonaran bíblicas, pero no lo son en lo absoluto. No lo son en lo absoluto. Porque en realidad la palabra religión en la Biblia se usa, pero no se usa como la usan los sociólogos o como la usan los filósofos, sino que tiene otra connotación. Pero para llegar a entenderlo, hay que entender entonces por qué la gente no comprende que la palabra religión implica un grupo de personas que se congregan y comparten una serie de creencias, conviven y también tienen una serie de símbolos con los que expresan esa creencia y también tienen un credo de fe, porque todo eso involucra lo que es una verdadera religión.
Hay personas que no creen o no entienden todavía qué significa la palabra iglesia. Cuando nosotros leemos a Pablo en la carta a los Efesios, Pablo dice así en el capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo dice él, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Santos y fieles se refiere a la iglesia. Santos y fieles se refiere a la iglesia. La palabra iglesia viene de una voz griega que se llama eclesia. Significa los llamados fuera. Y era una palabra que se utilizaba para las asambleas locales que tenían los griegos o el imperio romano en los tiempos del primer siglo. Un grupo de personas que se reunían en un lugar para tener una discusión sobre un tema se le llamaba en griego eclesia, iglesia. Pero en el Nuevo Testamento, cuando ya esa palabra se usa para los que hemos venido a Jesucristo, hay connotaciones en ella en la que ya esa palabra se refiere a personas. Por eso ves que Pablo dice en la primera carta, en el primer capítulo, verso 1 de la carta a los Efesios, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y dice a quién se dirige, a los santos y fieles. Esa es la iglesia. Nota que no está hablando de una denominación, porque hay personas que creen que ser un reformado, un luterano, un bautista, un pentecostal, es ser iglesia. Pero la Biblia no enseña eso. Eso no es ser iglesia. La iglesia son los santos y fieles en Jesucristo. No puedes llamarte iglesia si tú no conoces a Jesucristo. Tienes que entender que la palabra iglesia o lo que es la iglesia está hablándonos de un concepto que debemos entender teológicamente de la mejor manera como lo presenta el Nuevo Testamento. Así que tenemos que entender cómo se forma lo que nosotros llamamos iglesia. ¿Qué es una iglesia realmente? Bueno, aparece más de 100 veces esa palabra en el Nuevo Testamento. Y cuando vas al Nuevo Testamento, te das cuenta que si lees, por ejemplo, Romanos 16, 3 al 5, te vas a dar cuenta que Pablo habla ahí de la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila. Dice, la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Porque en realidad la iglesia son las personas. Solemos oír personas que van caminando por un lugar y voltean a ver el lugar de reunión de la iglesia y confunden el lugar de reunión de la iglesia por la iglesia. Y ese es un grave problema. La gente dice, mire qué bonita esa iglesia. Dice. Y uno le pregunta, ¿a qué se refiere? Miren qué bonita la han pintado, dice la persona. O mire qué bonita la han construido, dice la otra persona. Mire qué bonito el lugar donde la hicieron, dice la otra persona. Pero no se están refiriendo a la iglesia conforme a lo que estamos hablando acá. Se están refiriendo nada más al lugar, al edificio donde se reúne la iglesia. El edificio no es la iglesia, ni el lugar tampoco es la iglesia. La iglesia son las personas.
Pero ¿qué personas dice el Nuevo Testamento que son la iglesia? Pues la iglesia son todas las personas a las que Dios ha llamado y que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador personal y viven una vida de fe en santidad y en obediencia y sumisión al señorío de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, predicando y viviendo el Evangelio. Esa es la iglesia. Son personas. Por eso mira, dice el verso 1, a los santos y fieles en Cristo Jesús. En tu Biblia puedes subrayar que dice santos y fieles en Cristo Jesús. La preposición griega en, que está ahí, en, se llama una preposición locativa. Significa que Pablo le está hablando a un grupo de personas que son santos y son fieles en Cristo Jesús. Es decir, ellos viven, existen, hablan, conviven, piensan, sienten y actúan en Cristo Jesús. Ahí lo tienes, en Cristo Jesús. Ellos no actúan en sus propios pensamientos, en sus propias voluntades, en sus propias concupiscencias o en sus propias ideas. Porque ese es el gran problema de muchas personas que no entienden lo que es la iglesia. Tienden a pensar siempre en programas, tienden a pensar en el nombre denominacional, bautista, luterano, reformado, y eso no es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú y yo somos la iglesia. Los santos y fieles en Cristo Jesús que están, dice él, en Éfeso. Aunque en los manuscritos más antiguos no aparece en Éfeso, ¿verdad? No aparece el lugar en Éfeso. Pero ¿qué importa? Pero si aparece en Cristo, eso es lo que nos importa. No importa el tiempo y el lugar donde estén los santos y fieles. No importa si están, no sé, en algún país de Norteamérica, de Centroamérica, de Sudamérica, de la China, de Groenlandia, de la Antártida. No importa dónde estén. Ellos están no en un lugar, sino en una persona, en Jesucristo. Ahí lo tienen. Cuando alguien te pregunte, ¿realmente seré yo iglesia? Bueno, si estás en Jesucristo, eres iglesia. Pero si no estás en Jesucristo, tú no eres iglesia, aunque tú no te pierdas ni un tan solo culto dominical, o vayas los viernes, o vayas los miércoles, qué sé yo, no importa. Tú tienes que estar en Cristo si quieres llamarte iglesia. Así que la iglesia no es un grupo cualquiera de personas. Es un grupo de personas santos y fieles en Cristo. No te olvides. En Cristo. ¿Cómo entendemos esto ahora que descubrimos que somos las personas, la iglesia? No es el lugar, no es la denominación bautista, metodista, luterana, reformada, pentecostal, como tú le quieras llamar. Eso no existe en la Biblia. Eso no es la iglesia. La iglesia somos los santos y fieles en Cristo, que nos reunimos para adorar a Dios, darle gloria a Dios por medio de la predicación y por medio de la evangelización, viviendo vidas santas en Jesucristo. Eso es la iglesia. Y no importa dónde esté, no importa el tiempo, no importa el lugar, lo que importa es que esté en Cristo. Hay muchas iglesias que se llaman iglesias, pero realmente uno tiene que decir y tiene que corregir teológicamente hablando, porque si yo digo estoy en la iglesia tal, pero esa iglesia no vive, no es fiel y tampoco es santa en Cristo, pues yo no le puedo llamar iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento. Le puedo llamar iglesia en un vocablo general si tú quieres, pero no como el Nuevo Testamento lo dice.
No la puedo considerar una iglesia conforme a lo que el Nuevo Testamento dice. Así que Dios tiene una iglesia universal. Esa iglesia es solo una, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solo es una. De esa iglesia, si tú has creído en Cristo, nadie te puede sacar, ningún hombre, ninguna mujer te puede sacar de esa iglesia, nadie. Porque es Cristo el que te ha puesto en ella, bautizándote con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, bautizándote en Cristo, te ha metido en la iglesia para nunca jamás salir de ese lugar. Nadie te puede sacar de ese lugar. Nadie, absolutamente nadie. De modo que Pablo, si tú te fijas, nos dice que este concepto de iglesia, teológicamente hablando, tiene algo más. La iglesia tiene una relación de vida con B pequeña. Esa relación que le comunica la vida a la iglesia, que le da la razón y sustancia, esencia de ser, es el Padre y el Hijo que están en ella. Por eso dice el verso 2, gracia y paz a vosotros. ¿A quiénes? ¿Quiénes son los vosotros ahí? Los santos y fieles en Cristo. ¿De parte de quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí lo tienes. Por eso es muy importante entender. La iglesia está en Cristo, por tanto está en el Padre y está en el Hijo. Y cuando decimos en el Padre, es que ella se debe al Padre. Y decimos está en el Señor Jesucristo, es que ella se sujeta y se somete al Señor Jesucristo como único Señor de la iglesia. Los pastores no somos los señores de la iglesia, ni ningún hombre es señor de la iglesia. La iglesia solo tiene una cabeza. Yo he oído muchas veces, muchas personas le dicen a uno, no, pero es que la iglesia debe de tener una sola cabeza. Bueno, claro que la tiene, es el Señor Jesucristo. Mira, lo dice en Efesios 1, 22, 23, te lo leo, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice el verso 22. No sé si tu Biblia dice eso, debe decirlo, si no, cámbiala, es una Biblia que no. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí lo tienes, no lo olvides. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es el pastor, no son los pastores. ¿Quién es? Es Jesucristo, así. Él es la cabeza de la iglesia. Ya sabemos quién es la iglesia. Ya sabemos quién es su cabeza también. No son los pastores. No son los predicadores. No son los maestros de escuela dominical. No es ningún ser humano la cabeza de la iglesia. Es Jesucristo. A Él lo ha puesto Dios por cabeza en todo y para todo en la iglesia. Lo único que hemos de entender, y lo veremos después, es cómo Jesús, como cabeza, organiza a la iglesia, que es lo mucho que no entienden muchos hermanos. Hay muchos hermanos en la iglesia que se molestan por cosas que hacemos, pero no entienden el trasfondo teológico de obediencia a la palabra de Dios que nos pide hacer tales cosas. Pero eso es precisamente por lo cual queremos estar 6 semanas aquí entendiendo teología de la iglesia, teología bíblica de la iglesia. Entender por qué así es la iglesia y por qué no es de otra manera. Así que cuando alguien te diga, hermano, la iglesia debería verse más alegre, tú le tienes que preguntar, ¿a qué te refieres? Y si él te dice, es que la debemos de pintar mejor, perdona, pero lo que estás hablando es de pintar el edificio, no la iglesia. No la iglesia. Esas son las cosas
que parecieran que no tienen relevancia, pero la tienen. La tienen porque en muchos seminarios teológicos, los maestros que llevan la clase de eclesiología suelen decir eso que yo estoy diciendo, pero no lo creen. Ellos dicen, Cristo es la cabeza de la iglesia, pero no lo creen, porque ellos mandan en la iglesia. Ellos deciden todo en la iglesia y lo hacen a capricho, no viendo la palabra de Dios. Entonces es mentira que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús se manifiesta en la iglesia, en su Espíritu Santo, y nos ha dejado una manifestación objetiva de su voluntad. ¿Cuál es? La palabra de Dios, lo que nosotros llamamos la Biblia. Entonces, cuando tú hables la Biblia y dices, vamos a hacer como dice la Biblia, tú estás sometiéndote al señorío de Cristo. Estás afirmando que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero lamentablemente, lo he visto en muchos pastores también, suelen decir, ¿para qué vamos a hablar aquí de la Biblia? Esto lo vamos a arreglar pragmáticamente entre nosotros. Bueno, Cristo no es la cabeza de esa iglesia. Es el pastor. Son los pastores o son los diáconos o quién sé yo, los ancianos que la dirigen, pero no es Cristo. Por eso la teología bíblica es importante teológicamente entender que es la iglesia. Así tú no serás llevado por hombres y mujeres que abusan de la ignorancia de las personas y hacen lo que quieren en las iglesias. Pero bueno, hemos dicho, ¿quién es la iglesia? Pablo dice, santos y fieles en Cristo. Ahí está. ¿Y quién es la cabeza de esa iglesia? Dice el apóstol Pablo, Jesucristo. Él es la cabeza de esa iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. No hay más nadie. Y yo lo escucho y creo que uno respeta mucho cómo hablan las personas, pero hablamos muchas veces muy equivocadamente y creemos que así es. Nunca en el Nuevo Testamento hay un solo hombre llamado pastor que rige a toda la iglesia. Eso no es del Nuevo Testamento. Hay varios pastores. Hay una pluralidad pastoral que rige, o que mejor dicho, obedece a Jesucristo, representando su autoridad, guiando a la iglesia. Eso sí hay. Eso sí hay. Por eso lo puedes ver claramente cuando Pablo le escribe a los filipenses. Fíjate, Pablo y Timoteo, dice el capítulo 1 de Filipenses, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Ahí está, otra vez, lo mismo, la iglesia. La membresía, todos los santos que están los santos en Cristo Jesús, lo vuelve a decir otra vez, como lo digo en los Efesios, que están en Filipos. Anota la cita, Filipenses 1:1, y mira que vuelve a decir, santos en Cristo, que están en Filipos. Vuelve ahora a poner lugar, pero primero dice que están en Cristo y son santos. Cuidado, ya vamos a hablar más de qué es santo y esto más. Pero ya identificó a los santos en Cristo. Después dice, ahí mismo en Filipenses 1:1, pon atención, con los obispos y diáconos, mira, con los obispos y diáconos. ¿Qué notas tú ahí? Que son plurales los dos sustantivos que están ahí. La iglesia que está en Filipos, con los obispos, son los pastores, está en plural. Diáconos, en plural. Como lo ves, es pluralidad de pastores, es pluralidad de diáconos. Pero nosotros hoy solemos decir, no, tengamos diáconos y solo un pastor. Eso no es bíblico. Eso no lo enseña la Biblia. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente cuando hay un hombre dirigiendo la iglesia, ese hombre, y solo ese hombre, el poder, la apropiación de la iglesia la vuelve de su propio pecunio, la vuelve de su propia hacienda y decide todo esa persona. Y la Biblia no enseña eso. Así que una cabeza tiene la iglesia, Jesucristo. Pero la dirige, mejor dicho, con un grupo de pastores. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es la iglesia. Ya vamos entendiendo mejor. Así que la iglesia no es un edificio, es una asamblea.
pero es mucho más que esa asamblea. Es una iglesia local, ya lo dijimos. Es una iglesia local que expresa a la única iglesia universal, si lo quieres ver desde esa manera. Hay una sola iglesia de Jesús, solo hay una, universal, solo hay una. Pero esa iglesia universal tiene un mandato de reunirse localmente. Por eso tú ves a Pablo que dice a la iglesia que está en Éfeso, a la iglesia que está en Filipos, a la iglesia que está en Colosas, a la iglesia que está en Corinto, dice, y a todos los demás que están en cualquier otro lado, dice. Porque es una iglesia universal que se reúne localmente. Por eso tienes que aprender a entender que, digamos, tú vas a la iglesia y empiezas tú a la iglesia, estoy hablando de reunión, de asamblea de los hermanos, no estoy hablando del lugar ni el edificio, pero vas al lugar de reunión y entras al edificio de reunión, pero desde el primer momento que ves la cara de una persona, ya estás en la iglesia, porque la iglesia somos las personas, otra vez. Entendiendo eso, entendemos también que entonces el lugar de reunión local, donde está el edificio y donde está el terreno, no es lo que constituye a la iglesia, sino las personas. Pero hay un lugar local donde nos reunimos. Eso tienes que saber entenderlo y separarlo. Entonces tú vas por la ciudad de San Pedro de Sula y vas en tu carro, iglesia reformada tal, iglesia bautista tal, iglesia metodista tal, iglesia luterana tal. Bueno, eso no existe en la Biblia. Haz cuenta y caso que eso realmente no existe. No existe. Solo existe una sola iglesia de Jesucristo. Los demás nombres son accidentes históricos, o de otra manera explicado, surgen después de la Reforma Protestante como manifestaciones de fe de grupos que se van segregando dentro de los mismos protestantes, aunque algunos no quieren verse como protestantes, pero igual, evangélicos si tú quieres. Realmente las denominación es bautista, metodista, luterana, todo lo que tú quieras. Iglesia, no hay denominación. En la iglesia de Jesús no hay denominación. Todos somos uno. Lo dirá en Efesios capítulo 4, solo me adelanto para que tú lo tengas presente cuando lo volvamos a ver, porque él dice en el 4:4, un cuerpo, o sea, solo hay una iglesia, y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, una sola doctrina, un solo bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ya lo viste? Un cuerpo. No hay 2, ni 3, ni 4, ni 5. No hay un cuerpo luterano, no hay un cuerpo bautista, no hay un cuerpo reformado, no hay un cuerpo pentecostal, neopentecostal. Eso no existe. Solo es un cuerpo, solo hay una iglesia. Pero esa iglesia se reúne localmente en todo el mundo. Nos reunimos en las localidades donde estamos. Pero no es la localidad la iglesia. Y no es el edificio la iglesia. Pero hoy, ese es el grave problema que tenemos los cristianos a la hora de entender la teología eclesiástica de la iglesia. Confundimos todas esas cosas y llegamos muchas veces a entender, fíjate bien lo que voy a decir, que pertenecer a una denominación es más importante que ser de la iglesia. Y ahí está el gran problema que el apóstol Pablo no acepta. Él le dijo un día a los corintios, ¿está dividido Cristo? Claro que no. Cristo no está dividido en diferentes denominaciones. Solo hay un cuerpo, uno solo. Y más te vale a ti y más me vale a mí que yo esté en ese cuerpo,
como santo y fiel en Cristo. Eso es lo que cuenta. Lo demás, como decimos, sale sobrando. Sale sobrando. Y yo quiero, especialmente tú, que eres miembro que te congregas en la IBM como iglesia local, cuidado, comprendas que solo hay una iglesia de Jesús en el mundo, solo hay una. En esa iglesia pertenecemos los santos y fieles en Cristo. Se acabó. Todo aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador personal no pertenece a esa iglesia de Jesucristo, pero puede pertenecer a la denominación. En la membresía puede aparecer su nombre, el de su familia, el de sus hijos, pero él no pertenece a la iglesia de Jesucristo si no ha creído en Jesús como su Señor y Salvador personal. Por eso es que tenemos que entender que la iglesia muestra la imagen de Dios. La iglesia tiene que mostrar la imagen de Dios. La iglesia tiene que mostrar esa imagen de Dios. Pero ¿cómo la va a tener? La va a tener cuando está formada por aquellos creyentes que han recibido a Jesús como Señor y Salvador personal. La iglesia la conformamos todos los que hemos entendido que hemos sido pecadores, que hemos ofendido a Dios, merecíamos la muerte eterna y el infierno, pero Dios envió a Jesucristo, su único Hijo, con el mensaje del Evangelio de salvación, para que todo aquel que creyera en Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, y que perdona los pecados de una vez y para siempre, y nos arrepentimos, allí entonces Dios nos perdona para siempre y nos acepta en Jesucristo y nos pasa a vida eterna y nos anula todo el acta que tenía contra nosotros, y por la fe, no por obras, pasamos a ser hijos de Dios porque hemos creído en Él. Por la fe, no por obras. Y ahora vivimos una vida alejada del pecado en santidad y fieles a Dios en Cristo. Por eso Pablo así lo dice. De manera que así como es Dios, así somos los cristianos de la iglesia. Ten cuidado. Y aquí es donde viene el problema que muchos ya no entienden. Creen que en la iglesia pueden vivir como ellos les da la gana. Ellos creen que en la iglesia pueden hacer como a ellos les parece. Pueden darle rienda suelta a sus enojos, a sus pasiones, a sus lascivias, lujurias, vivir como les da la gana e ir el domingo y presentarse delante de Dios. Eso no es ser iglesia. Si te fijas, tenemos que ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí mismo, en el verso número 4 del capítulo 1 de Efesios. Pon atención. Dice, según nos escogió en Él, o sea que Dios nos escogió en Cristo a ti y a mí, si hemos creído. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que está diciendo la Biblia. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Por eso yo le digo a las personas en la iglesia, usted no puede andar como usted le da la gana. Cuando usted se porta así, su teología bíblica, eclesiástica es muy mala. No está dentro de la palabra de Dios y tiene que corregirse. En la iglesia usted debe de andar santo y sin mancha delante de Dios. Santo y sin mancha delante de Dios. Así es como andamos.
¿Por qué? Porque somos hechos a imagen de Dios. ¿Sí? Así que nosotros los creyentes tenemos que reflejar la santidad de Dios, la imagen santa de Dios en nuestras vidas. Eso es ser iglesia. Por eso Romanos 8:29 dice, para aquellos que de antemano conoció, también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahí lo tiene. Usted tiene que tener la imagen de Dios en su vida. Tiene que ser santo y sin mancha, fiel. Y en la primera carta a los Corintios 15:49 dice así, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del hombre celestial. Nuestro trabajo, pues, como cristianos, es mostrar el carácter santo de Dios. Mostrar la semejanza y la imagen de la gloria del Hijo y del Padre en el cielo que se tiene que ver en nosotros. El Padre es un pacificador, la iglesia tiene que ser pacificadora también. No pueden haber buchincheros en la iglesia, peleones, malcriados y contumaces. Tiene que haber pacificadores humildes. El Padre ama a sus enemigos. La iglesia también debe amar a los enemigos. Nosotros no podemos predicar el odio a los que nos persiguen. Debemos amarles para mostrarles el carácter de Dios que habita en nosotros. El Padre y Cristo son uno. La iglesia también debe ser una sola. Aunque es muy difícil en estos tiempos por la plaga de sed de poder, por la plaga de sed de mandar, de adueñarse, de tener un pastoreo caudillo o practicar el caudillismo pastoral. Muchos pastores se roban las iglesias, se las arrebatan a Jesús. Y dicen, aquí se hace lo que yo digo. Y ahí vienen las divisiones. En Latinoamérica es la plaga por las ansias de poder que muchos hombres tienen cuando llegan a la iglesia buscando dinero, poder, fama y que la gente se rinda a ellos como si ellos fueran los dioses de la iglesia. Pero Dios quiere que su iglesia verdadera sea una. Que ahí donde yo voy y me reúno localmente, yo practique la unidad con mis hermanos. Lo hablará en el capítulo 4. Pero para tener unidad en la iglesia hay que ser manso, humilde, paciente, aguantador de todo lo que le hacen las personas. Naturalmente que cuando hay un problema doctrinal fundamental, no podemos estar unidos con un hereje. Cuando hay problemas de ansias de poder, de ver la iglesia como una empresa y no como una entidad misionera para ganar almas para Cristo, tenemos que separarnos. O cuando vemos las cosas desde una perspectiva en que la iglesia es una empresa, ya no podemos estar en ese lugar, porque la iglesia no es una empresa, es el cuerpo de Cristo, que ganó con su propia sangre para que dé gloria a Dios con una vida santa, hermosa y maravillosa para el Señor. No puede la iglesia practicar otra cosa más que lo que Cristo le ha puesto a ella para que esta iglesia pueda hacer su misión de ganar almas para Cristo, reflejando la imagen de Dios. Así que de tal padre,
tal Hijo Jesucristo y tales los hijos nosotros que hemos nacido del Padre en Jesucristo, santos y fieles sin mancha. Creo que ahora usted me está entendiendo mejor quién es la iglesia y cómo debemos ser los que están en la iglesia y quién es la cabeza de la iglesia, Jesucristo. ¿Y qué nos ha dado para cumplir sus órdenes? La Biblia, su palabra, mientras nosotros nos agarremos de esa palabra. Mientras la comprendamos, la estudiemos y la expongamos, la hagamos expositiva a la iglesia, dejaremos de tener muchas actitudes equivocadas completamente, que son fruto de no conocer la doctrina cristiana, de no tener estudio profundo doctrinal bíblico, para dejar de comportarse y de hacer cosas que creemos que agradan a Dios cuando en realidad no lo agradan a Él. ¿Por qué? Porque hay otro aspecto que tenemos que entender y con este quiero terminar. Todos estamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Mira lo que dice Efesios. Dice, versos 5 y 6, capítulo 1. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ya te dije, de tal padre, tal hijo, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros fuimos creados como iglesia, fuimos salvos para la alabanza de la gloria de Dios en Jesucristo. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Bueno, porque si lees Efesios capítulo 3, vas a ver que allí Pablo dice así, en el verso 21, Efesios 3:21. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Él ahí es Dios Padre. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién le das gloria en la iglesia? Solo a Dios y a Jesucristo, su Hijo. Los pastores no tenemos por qué pedir gloria para nosotros. Ni ningún hombre ni ninguna mujer en la iglesia tiene que pedir gloria para ella misma. Me tienen que glorificar porque yo soy el que más dinero doy aquí en la iglesia. O me tienen que glorificar porque yo soy el que más sabe de Biblia en esta iglesia y soy el más santo de todos. Oiga, eso es ser muy ignorante de la palabra de Dios. No. A Él, a Dios, sea la gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Dios y solo Dios y solo Dios merece ser digno de gloria en la iglesia. Ningún pastor, ningún predicador, ni ningún hombre que tú escuches. Hay hombres de Dios que Dios ha llamado, los ha dotado de muchos dones para que ministren, para que trabajen en la iglesia. Pero esos dones son de Dios, no son de ellos. Ellos no son lo que son por ellos, lo son por Dios. Porque Dios en su gracia los ha utilizado. Ningún hombre puede creerse más que otro en la iglesia. Yo me creo más porque yo sé más idiomas bíblicos que estos otros. Yo me sé más porque yo tengo más estudios bíblicos que los demás. Un momento. Todo lo que tú tengas o pudieras tener es de Cristo, Él te lo ha dado y te lo puede quitar. No tienes que buscar gloria para ti. Así que la primera carta de Juan 3:2 dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, un día Dios va a rehacer esta creación. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Y Dios habitará con nosotros. Cuando Dios descienda en Cristo y venga, seremos perfectos, lo reflejaremos muy bien a Él. Hoy
tenemos que pelear por reflejarlo bien, porque vivimos todavía en un mundo caído. Luchamos contra la carne, luchamos contra el mundo, luchamos contra Satanás. Pero la gloria de Dios tiene que verse en tu vida y en la mía. Santos, fieles, sin mancha. Así le damos gloria a Dios. Entonces, la iglesia hoy existe porque Dios creó la humanidad para mostrar quién era. La humanidad pecó, Adán y Eva pecaron y no le dieron gloria. Dios buscó al pueblo de Israel también para que le dieran gloria y tampoco le dio gloria. Pero vino Jesús, Dios encarnado, y en Él vimos la gloria de Dios y Él nos enseñó a darle gloria a Dios en la iglesia. Y allí es donde la iglesia hoy es llamada a reflejar el carácter y la gloria de Dios en todo el universo. Está llamada la iglesia a declarar la palabra de Dios y accionar con gran sabiduría y obrar en el Evangelio para salvación de las almas perdidas. Pero ¿en qué está la iglesia en este momento? Hasta aquí puedo llegar hoy en esta primer clase de teología bíblica de la iglesia. Parece que se ha hecho de la vista gorda de todo este estudio teológico. Está más preocupada de cuántos fans tienen en el Facebook los pastores. Está más preocupada por cuántas personas ven sus videos los pastores. Están más preocupadas por cuántos edificios más pueden construir para tener unas buenas instalaciones físicas que atraigan a las personas por los servicios básicos que dan. Están preocupados por ser socialmente responsables. Están preocupados los pastores por ver cómo pueden tener más poder y más concentración del dinero en las iglesias y poder ellos tener un seguro de vida. Pero ¿quién está pensando, por ejemplo, en los 30 millones de jóvenes que los estudios revelan en Estados Unidos que para el 2050 habrán abandonado la iglesia? ¿Quién está pensando en esos 50 millones de muchachos? Si hay un lugar donde hay que ir a predicar el evangelio urgentemente y fundar iglesias, es los Estados Unidos. Ahí se necesitan millones de pastores que vayan y abran iglesias, pero es un lugar que con mucho dolor digo, rebosa de orgullo pastoral y competencia pastoral y no da pie a hacer misiones y rescatar almas para Cristo. Y lo mismo pasa en Latinoamérica. La iglesia ha perdido realmente su razón de ser y no entiende teológicamente a dónde va. Por eso la malcriadeza de muchas personas en la iglesia. Por eso las divisiones. Por eso tanta actividad y poca profundidad teológica bíblica. Por eso pastores viviendo con hermanas de la iglesia, enriqueciéndose con el dinero de la iglesia, buscando mejoras salariales como si fueran profesionales. Estamos en una crisis muy grande. Pareciera que no fuera así, pero preocupa mucho ver la ignorancia de qué es la iglesia hoy. No se entiende ya. Pero usted lo entiende, yo también. Así que usted y yo no tenemos excusa. Tenemos que trabajar, tenemos que pensar, tenemos que glorificar a Dios, entendiendo que la iglesia somos los santos y fieles en Cristo, llamados por Dios para ser sin mancha delante de Él. Dándole gloria a Él, pregonando su evangelio, yendo a las misiones a salvar almas.
y viviendo vidas santas y sin mancha delante de los que nos ven. Eso es la iglesia. Y tiene una sola cabeza, Jesucristo. No tiene varias, Jesucristo. Los pastores solo somos representantes de esa autoridad, pero la cabeza es Cristo. Y tiene una sola norma de fe, la Biblia. Y en ella Jesús nos indica cómo quiere que vaya y camine su iglesia, no la nuestra, su iglesia. Y hemos entendido que la gloria de Dios en la iglesia consiste en que nosotros reflejemos su imagen y semejanza en santidad en nuestro estilo de vida y que solo a Dios y solo a Dios demos gloria en la iglesia. Hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga a ti. Te espero el próximo viernes. Espero que hayas escrito, que hayas tenido donde escribir y si quieres que te enviemos algunos bosquejos de parte de todo esto, con todo gusto, solo escríbenos en el inbox de Iglesia Bautista Metropolitana. Pastor Pablo, me puede enviar una copia del PDF de hoy y yo te lo envío con todo gusto. La próxima semana seguiremos ahondando en qué es la iglesia. Empezaremos a ver otros aspectos de la iglesia en cuanto a cómo la iglesia debe en el mundo entender su papel, las implicaciones que tiene ser miembro de una iglesia que muchos no lo entienden hoy. Pero será hasta el próximo viernes. Que Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida, que Dios te dé sabiduría, que este año crezcas en conocimiento bíblico, que te entregues a la Biblia, que crezcas entendiendo a Dios y viviendo sin mancha para Él. Deja de perder el tiempo haciendo nada aquí y allá y contando flores y eso. No lo digo de una mala manera. No pierdas más tu tiempo. Abre tu Biblia, empieza a estudiarla, empieza a vivir para Dios y ve y trabaja en una iglesia que ame a Jesucristo y verás cómo Dios rehace para ti la vida que quiere y demuestres la gloria de Él. Que Dios bendiga tu vida.